El próximo 9 de agosto se cumple un aniversario de las bombas atómicas, de las únicas bombas atómicas arrojadas en la historia de la humanidad sobre los pueblos. El autor de ese genocidio, de ese exterminio en masa, fue Estados Unidos, y se está comenzando una campaña que tiene que ver con justamente ponerle la responsabilidad al Imperio norteamericano sobre esa masacre. Lo tenemos en línea a Atilio Borón. Atilio Borón, sociólogo, politólogo, catedrático, escritor, comunicador, activista. Un lujo poder charlar con él un minutito aquí en La Patria de las Moscas, que está subido a esta campaña, está sumado a esta ola, está impulsando este reconocimiento histórico de condena a Estados Unidos por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Atilio, Pablo te saluda de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto encontrarte. Por favor. De esta manera también. Así es. Contanos de la campaña que, bueno, tiene carácter internacional, ¿no? Sí, es una campaña que surgió de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad y fundamentalmente motorizada por Estela Caloni, Paula Klachko, Alejo Brignole, quien les habla, y Adolfo Pérez Esquivel, para poner de relieve esa tremenda atrocidad que se cometió ayer, en realidad, 78 años en Hiroshima, ¿verdad? Y ahora el miércoles se van a cumplir 78 años de la segunda bomba atómica que se lanzó contra estas ciudades indefensas de Japón, donde prácticamente no tenían destacamentos militares, porque de hecho la tropa japonesa estaba básicamente en el mar, en la batalla del Pacífico, y algunas centradas en las principales ciudades, Tokio, Yokohama, Osaka, etcétera, pero no en estas ciudades. Para que te ubiques, Pablo, y los oyentes, Hiroshima es una ciudad pequeña de 340.000 habitantes, ¿verdad? O sea, no era una gran ciudad. Y Nagasaki era todavía un poco mejor. Eran realmente aldeas grandes, se puede decir. Sí. Y bueno, y ya con un ejército imperial japonés totalmente vencido, derrotado, era cuestión de semanas, ¿verdad? La rendición incondicional del Japón, cuestión de semanas, ya estaban liquidadas, la flota imperial había sido hundida, quedaban unos pocos focos de resistencia ante Estados Unidos, y el presidente Truman decidió arrojar una primera bomba, ¿verdad? Pero no solamente la primera, después arrojó otra más grande con más poder de fuego 3 días más tarde en Nagasaki. O sea, la crueldad infinita, ¿no es cierto?, de ese personaje y de ese gobierno y de quienes lo apoyaron, es una cosa que realmente llama poderosamente la atención, ¿verdad? Habla de cómo la humanidad involucionó al punto tal de que una salvajada de ese tipo pueda ser realizada. Y déjame que te diga, Pablo, un dato que a veces se soslaya, cuando se produjo el atentado, y ya había imágenes de lo que fue el atentado, ¿verdad?, en Hiroshima, el 86% de la opinión pública de los Estados Unidos se manifestó a favor de esa movida. Es una cosa realmente que habla de los alcances de una inhumanidad, pero realmente notable. Sí. Así que, bueno, por eso pusimos en marcha esta campaña, ¿no es cierto? Tenemos ahí, diseñamos una camiseta con un logo del color que tiene, es el color naranja, que es el que emplea Estados Unidos para los prisioneros de guerra, los que están en Guantánamo están todos con ese color naranja, camisetas así. Y bueno, y mencionamos los múltiples crímenes de Estados Unidos contra la humanidad. Para que la gente se dé una idea, escúchame, esa bomba cuando estalló no estalló al tocar tierra, estalló, digamos, a unos 600 metros antes de tocar tierra, produjo una bola de fuego de 4.000 centígrados de calor, grados centígrados de calor, ¿no es cierto? Vos te quemás cuando tocas una fuente en tu casa, estás cocinando y la fuente está a 100 grados, no 25 grados, bueno, sí. 4.000 grados.
prácticamente incineraron todo lo que estaba en un radio de 2 kilómetros. Sí, ¿Verdad? totalmente criminal. Aparte, Atilio, bueno, yo te escuché decir y te leí escribir a vos también que, bueno, Hiroshima fue el primer golpe, Sí. pero ¿qué es peor Nagasaki? Porque Nagasaki sí era absolutamente innecesario. Uno puede conceder en ese grado, en ese plano de guerra, que, bueno, Hiroshima fue el golpe final que le dio Estados Unidos a Japón, pero Nagasaki es como a una persona a la que le pegaste una piña y está en el suelo, indefensa, pegarle una patada para terminar de rematarla, ¿no? Para rematarlo y además para demostrar con tu crueldad y con tu absoluta inmoralidad de que sos capaz de hacer cualquier cosa, una lección, un escarmiento, tremendo. Digamos, víctimas, bueno, hay todo un debate, Pablo, sobre cuántas víctimas, pero en general, yo, por ejemplo, me guío por una institución americana muy seria, se llama el Boletín de Científicos Atómicos, ¿no? Y ellos han hecho muchos estudios de esto. Bueno, el cálculo mínimo de la gente que murió en el primer impacto en Hiroshima es 70.000, es un cálculo conservador. Vuelvo a repetirle porque no se encontraron los cuerpos. Digo, o sea, lo que hubo cuando llegaron las patrullas al día siguiente, porque ni siquiera pudieron ese día, un par de días después, no encontraban cuerpos, es decir, no enterraron a nadie, no cremaron a nadie, porque imagínate, 4.000 grados de temperatura, te toca esa ráfaga y ya estás, te convertís en ceniza, es una cosa automática. 70.000 o una estimación de máxima que va a los 140.000. Yo te digo, realmente es muy difícil establecer un número, pero me tomo la mínima, 70.000. Es el mayor atentado terrorista en la historia de la humanidad. Sí. No, las Torres Gemelas fueron 3.500, digamos. Decime cualquier otro atentado en la historia, desde que se conocen las armas de fuego, que son atentados entonces que pueden ser mucho más letales. No hay. Y sin embargo Estados Unidos, ¿verdad?, con su enorme maquinaria propagandística aparece como el campeón de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia, del orden, etcétera, y un crimen perpetrado 2 veces. O sea, hay premeditación y alevosía sabiendo que es una conducta criminal. Ahora, suponete la hipótesis mínima, 70.000, pero además por las radiaciones se calculan que otros 70, 80 o 100.000 murieron a lo largo de los 2 años siguientes. ¿Verdad? Porque mucha gente que no murió en el momento, gente que no estaba en el radio de acción fundamental, que fueron 2 kilómetros cuadrados en el centro de Hiroshima, pero los que murieron después, bueno, estamos hablando realmente de una matanza fenomenal. Y entonces la idea nuestra en la campaña es recordar eso y de paso decir, bueno, mire, cuando hoy el señor Biden habla del imperio ruso y habla de la defensa de la democracia en Ucrania, etcétera, es la misma gente que hace 78 años liquidó de un saque, ¿no?, en Hiroshima, de un saque, en una fracción de segundo, convirtió en ceniza a 70.000 personas. Y esto me parece que es lo que queremos resaltar en la campaña. Hemos hecho esa camiseta. Yo después te puedo, si querés, te mando por correo unas cuantas personas importantes en América Latina están con esa camiseta, ¿verdad? Creo que lo tenemos a Evo Morales, Silvio Rodríguez, Chico Buarque de Holanda, no sé si el propio presidente Maduro no la tiene, varios, y nos hemos tropezado pero con muchas dificultades, ¿no? Porque la gente le tiene mucho miedo a Estados Unidos, inclusive gente del palo, ¿viste? Y dice, bueno, pero esto pasó hace 80 años. Claro. Bueno, es que, Atilio, lo que pasa acá es que Estados Unidos no pidió perdón como Estado por ese hecho, como si, por ejemplo, Argentina pidió perdón como Estado por los detenidos y desaparecidos. Alemania pidió perdón como Estado por el nazismo y condena el nazismo, el Estado alemán. Estados Unidos no. No, todo lo contrario, es decir, además fíjate cuando fue Obama a hacer una visita a Hiroshima, y le preguntaba si iba a pedir perdón, y él dijo, Estados Unidos nunca debe pedir perdón por sus acciones. O sea, la arrogancia total, ¿no es cierto? Y un dato más, por ahí apareció un fulano que hizo un estudio, dijo, bueno, Estados Unidos sí ha actuado mal,
pero Japón, por otra parte, jamás nos ha exigido una disculpa, que pidamos disculpas. O sea, ahí tenés el fenómeno, ¿verdad?, de la colonización, de los gobiernos, incluso de países avanzados. No estamos hablando de colonias pobres, estamos hablando de Japón, la tercera o cuarta economía del mundo, y que nunca tuvo, digamos, gobernantes que le dijeran a Estados Unidos, señores, ustedes, está bien, ahora somos amigos, etcétera, pero cometieron un crimen que es absolutamente imperdonable, de manera tal de que exigimos que haya un pedido formal de disculpas al pueblo japonés. No tuvieron las agallas como para realmente plantearles a Estados Unidos. Entonces se combina la soberbia imperial con la indignidad de gobiernos arrastrados, que son meros protectorados norteamericanos, que la verdad que no merecen absolutamente el más mínimo de los respetos. Lo dice Atilio Borón, sociólogo, politólogo, escritor, catedrático. Bueno, hablando de todas esas ocupaciones, Atilio, te voy a liberar para que sigas en el trabajo. Así es. Bueno, te agradezco este momento. Queríamos sumarnos también, te cuento, nosotros estamos con este programa que se llama La Patria Moscas, en simultáneo en radios comunitarias, Freeway en La Matanza, FM en Tránsito en Morón, en Castelar. Estamos también por radios universitarias, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de Malvinas Argentinas, transmitiendo simultáneamente, y también tenemos muchos vínculos con radios de América Latina, así que nos queríamos subir a esta campaña para, bueno, viste que Estados Unidos hace su lista de países terroristas donde pone a sus enemigos. Claro. Es hora que el mundo haga una lista de países terroristas y el que va a la cabeza, el resto del mundo tiene que poner a la cabeza a Estados Unidos por esto y muchas otras cosas. Así es. Muchas gracias, Pablo, por darme la oportunidad de difundir esta campaña, ¿sí? Por favor, un abrazo gigante. Otro para vos. Chau, chau. Atilio Borón. Bueno, pequeño lujo en La Patria de las Moscas, lujo a nivel regional y mundial, porque la campaña es mundial, campaña por el reconocimiento histórico, la condena histórica a Estados Unidos por los crímenes de Hiroshima y Nagasaki. Ahí decía Atilio Borón, mínimo 70.000 muertos al instante en la primera bomba. Después, bueno, los miles, decenas de miles, centenares de miles que quedaron afectados y fueron muriendo en el tiempo. La segunda bomba, días después, cuando Japón ya no tenía nada que hacer, estaba en el suelo y Estados Unidos le tira otra bomba a otra población civil para demostrar su poder, su sadismo, y después el cinismo histórico, ¿no?, de Estados Unidos, mostrándose como el defensor de los derechos humanos y el garante de las democracias del mundo, siendo el único país que masacró de esta manera masiva a pueblos civiles en el marco del uso y abuso de su poder geopolítico, estratégico, militar. Campaña internacional, entonces, interesante. El color naranja, el color de los presos de Guantánamo, donde Estados Unidos también viola los derechos humanos. Si hacemos una lista, el prontuario de Estados Unidos como violador de la democracia, las libertades y los derechos humanos en el mundo es interminable. Por eso, filósofos, pensadores, académicos, dirigentes y referentes de todo el mundo, entre ellos Atilio Borón, que habló con nosotros, lo quieren condenar de manera histórica. Espacio publicitario, RMO.